de texto. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes pudo revisar algo de esto? ¿No? ¿Leyeron algo de lo que se les había mandado? Normalmente no lo suelen hacer, así que pues no sería muy sorprendente, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar entonces en la secuencia dando las orientaciones que corresponden a cada uno de estos capítulos. Recuerden que este capítulo de hoy se junta con el capítulo que vimos la semana pasada de lo que era cardiología preventiva para la evaluación la semana que viene, ¿ya? Porque pues ambos temas estaban como una misma unidad y se les dijo que cuando una unidad tenga varios temas, pues no se va a hacer evaluación, sino hasta que se complete todo lo previsto para dicha unidad, ¿vale? Entonces, pues, dicho esto, pues la semana que viene tienen una evaluación que implica cardiología preventiva y corazón o enfermedad cardiovascular en situaciones o contextos específicos. Muy bien, entonces, pues, esto de aquí es bastante relevante. Muy bien. A ver, vamos a preguntar a déjenme ver el listado. Porque está aquí. A la hora de la medicación en esta población. ¿Qué cosas nosotros tenemos de problemas? ¿Qué consideraciones especiales, particulares tenemos que tener a la hora de trabajar con adulto mayor con enfoque cardiovascular? Menciónenos algo de eso. ¿Ahí me escucha? Sí, sí lo escucho, señor. Ok, bueno, de lo que leí, más que nada en el adulto mayor se ve un aumento en la probabilidad de enfermedades cardiovasculares por su edad, porque implica ya que a mayor edad todo incrementa, presión arterial, insuficiencia cardíaca y demás cosas. La composición corporal también se reduce, el agua total también, y su volumen intravascular también se altera a lo normal porque ya es la edad. Ya. También su masa muscular se comienza a disminuir tanto en hombres como mujeres ya adultos. Perfecto, esas son características en general que tiene el envejecimiento. Ahora, haciendo un enfoque clínico, es decir, trasladando esos cambios degenerativos que ocurren en el envejecimiento como parte de un proceso fisiológico, indíqueme tres cosas, tres consideraciones que usted debe tener en cuenta o tres particularidades que tiene el adulto mayor que tienen interés clínico cardiovascular y que usted debe pensar cuando va a recetarle a un paciente adulto mayor un medicamento cardiológico. Tres cosas, dígame nada más. ¿Podría repetir que no lo entendí o se escucha un poco entrecortado? Que me mencione tres peculiaridades que tengan los adultos mayores que tengan interés clínico, que usted me puede ejemplificar de manera clínica, que usted tenga que tener en cuenta en ellos cuando va a recetar. O sea, usted va a recetar, va a prescribir a un paciente adulto mayor y bueno, pues va a tomar en cuenta algunos parámetros. Dígame tres de esas cosas que usted debe tener en consideración. ¿Por qué son especiales este grupo poblacional? A ver, una tiene que ver con el hígado, ya que los fármacos se eliminan por vía hepática y pasan por entonces al ser un adulto mayor se toma en cuenta su función metabólica hepática y se ajusta la dosificación de los fármacos en función a este. Ok, excelente. Primero que hay que hacer un ajuste de dosis, muchas veces relacionado con un deterioro normal, fisiológico que hay de la función hepática y de la función renal. Excelente. Primera cosa, la dosis no, probablemente no es la misma que usted le dé a una persona joven. Muy bien. Primer elemento. Otras dos características clínicas que tengan importancia en el adulto mayor que usted va a tener en cuenta. Bueno, aparte del hígado, como usted lo menciona, también se ve la función renal con la función glomerular para ver que ninguna Sí, bien, ¿me insuficiencia renal. escuchó? Sí, ¿me escucha? Hola.
Creo que se pegó. Por eso lo mencionamos. Hepática y renal disminuida. Exacto. Eso mencionó en conjunto. Función renal y hepática disminuidas, por ende, ajuste de dosis en el paciente anciano. Bien, esa es una de las cosas que hay que hacer, que tener en cuenta. ¿Quién más? Bueno, vamos a pasarle la pregunta a la señorita Jazmín Ortega. Señorita Ortega, ¿está? Hola, señorita Ortega, ¿está? Sí, doctor, aquí no sé si me ve. Doctor, Señorita Ortega, completemos la pregunta. Completemos la pregunta. Sí, le escucho y ya la veo también. Bien, ya. dígame, otras dos características peculiares que tenga el anciano, que tenga interés clínico y que usted deba tener, por tanto, en consideración a la hora de recetarle a este tipo de pacientes con enfoque cardiovascular, obviamente, ¿no? Podría ser lo que es la parte de la hipertensión. Sí, dígame. La La parte de veo, pero no le escucho decirme nada. la parte, ¿ahí me escucha? La parte de la hipertensión. No escucho. A ver, ¿qué pasa con la hipertensión? Cuénteme, ¿qué pasó? O sea, tendríamos que tener en cuenta porque si afectamos algún tipo de Sí le escucho, señorita, hable. por ejemplo, si la pastilla que está tomando tiene que ver la interacción con lo que son otros medicamentos, ya que esto podría afectar, obviamente en adultos avanzados de edad. También el tiempo entre ajuste de dosis y evaluaciones de esta también pueden ser prolongadas en lo que es la parte de la edad. No sé si me escuchan. Ok, perfecto. Eso se traduce en otra palabra más concreta que lo que usted mencionó, que es que hay que tener en cuenta que el adulto mayor tiene polifarmacia. ¿Ok? Ya, ok. Les decía que eso que usted mencionaba se traduce o se reduce en un término que se llama polifarmacia. ¿Ok? Señorita Ortega, ¿qué entiende usted por polifarmacia? La interacción de diferentes medicamentos. No, no es la interacción como tal. Polifarmacia se dice que es cuando un paciente recibe 5 o más fármacos, ¿ok? Eso se llama polifarmacia. Cuando una persona toma muchos medicamentos, ¿vale? Entonces, eso de ahí es importante tener en cuenta porque nosotros cuando vamos a trabajar con un adulto mayor, pues probablemente el adulto mayor ya toma muchas medicinas por otras cosas. Entonces, debemos tener en cuenta que le vamos a incrementar el número de pastillas que toma y no siempre eso pues le resulta agradable o cómodo. Ok, hemos visto que hay alteración de la función renal y hepática, que hay polifarmacia. Bien, señorita Ortega, vamos a preguntarle a otra persona más. Señor Castellón, Raúl Castellón, ¿está? Sí, doctor, aquí estoy. Deme un segundito. Señor Castellón, buenos días. Déjeme prender la cámara. Sí, por favor.
Hola. Ahí me ve. Sí, sí se lo ve. Ok, señor Castellón. Bien. Continuando con lo que estamos preguntando. Otra característica clínica, otro aspecto importante a tener en cuenta en el adulto mayor cuando nosotros lo vamos a prescribir. Otro tipo de característica. Ajá. Bueno, cierto aspecto podría ser también un tipo de valoración o que tenga tipo una valoración de seguimiento, o sea, más o menos como la medicación por si se olvida en este caso, también podría ser si hay algún tipo de efecto de rebote, podría ser el peso, esos tipos. Ya, ok, todo eso que me está diciendo son consideraciones en el seguimiento del paciente, en efecto, pero cuando usted va a prescribir al paciente, usted tiene en cuenta algunos elementos. Ya mencionaron dos. ¿Qué otros elementos usted debe pensar en el adulto mayor que pueden estar presentes y que usted no puede olvidarse de tenerlos en cuenta a la hora de prescribir en este grupo etario? Puede ser la nocividad también, que sea menos nocivo. Eh, También es importante en este caso eh, sería el uso rutinario, podría ser, o el uso rutinario en este caso en un punto de estrategia. Las actitudes fármaco, las actitudes que permitan que sea accesible a un tipo de fármaco. Ya. Bien, no, realmente pues no. Piensa en una característica más. Hay varias características que son muy peculiares en el anciano y que uno tiene que tener en cuenta cuando le va a dar una receta al paciente. ¿Ya? Pues hasta ahora no me está diciendo nada relacionado con eso. Me habla de otras cosas que sí tienen que ver con el anciano, pero no con lo que estamos diciendo. Bueno, en este caso, la vida, o sea, la forma de eliminación. Eso ya lo mencionamos, que hay alteración de la parte renal y de la parte hepática. ¿Qué más, señor? ¿Qué más hay en el adulto mayor? Piense, usted le va a recetar a su abuelito. ¿Qué nomás tiene que tener en cuenta a la hora que le va a recetar? Primero, que tiene muchas pastillas. Usted tiene que tratar de enviar la menor cantidad de pastillas que tiene. Que la dosis probablemente no sea la misma de un joven porque ya no tiene el mismo grado de aclaramiento del riñón y del hígado. Hasta ahí estamos bien, son cosas que usted piensa. ¿Qué más piensa? Que le tiene que hacer seguimiento, que usted me dice todo eso, obvio, que no es como que una peculiaridad del adulto mayor. ¿Qué otras cosas del adulto mayor usted debe tener en cuenta que influyen en el rato de prescribirle? Y pues obviamente con enfoque cardiovascular, pues, ¿no? A ver, para en este caso, tipo, darle seguimiento a un adulto mayor, ya podría ser también maneras de cómo instruir al paciente, aunque no, tal vez no sea, pero darle alternativas para que acceda al fármaco, que pueda conseguirlo fácil, aclararle sus efectos adversos también puede ser. Ok, esas son cosas que usted hace con todo paciente, ¿no? El tema de la accesibilidad de costos. Usted está atendiendo, por ejemplo, un paciente que es de seguro campesino o es campesino, Bueno, pues usted trata también, de recetar los medicamentos que cuesten menos, porque de esa manera garantiza accesibilidad, ¿ok? Pero eso también, es algo que es general. también puede ser las complicaciones que vaya a tener el fármaco como efectos adversos. Como es una persona de mayor edad, puede que los efectos adversos sean más presentados en él, en alguien que sea joven, en especial en fármacos con efecto cardiovascular. Ok, eso más que todo, más que entenderlo como el tema del efecto adverso, es la interacción entre las comorbilidades, ¿ok? Vamos a tomarlo de esa manera, que es lo que realmente usted debe tener en cuenta. Se relaciona mucho con el otro tema, que es la polifarmacia, pero también el tema de entender que el adulto mayor tiene varias enfermedades concomitando en él, y pues eso se llama comorbilidad. Y entonces, pues estas comorbilidades pueden en algún momento potenciar el efecto adverso de alguno de los fármacos, como usted está mencionando. Ok, Claro, o sea, vamos a el dejar de punto, esa manera. cuando en este caso sería el caso de la polifarmacia en un mayor de edad, el punto es que se llegue
como objetivo clave de que un fármaco no intervenga con la medicación hacia otra enfermedad que él también tenga. Bien. Otra cosa que debemos tener en cuenta, que ustedes deben considerar cuando tenemos a un adulto mayor, es la valoración entre invasividad y no invasividad. ¿Ok? Es una de las cosas que tal vez es más complejas a la hora de abordar un adulto mayor, porque hay personas que muchas veces, por el hecho de que el paciente tiene 70 años, no le ofertan un cateterismo, no le quieren ofertar un tema de una ablación. Es decir, que muchas veces de manera inconsciente caemos en un sesgo de prescripción, es decir, que consideramos al adulto mayor como que ya no se justifica el invertir ciertos recursos o procedimientos invasivos en él, y no es así. Entonces, pues esta es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta, es que el adulto mayor, independientemente de que sea adulto mayor, mientras funcionalmente esté bien, debemos ofertarle siempre el tratamiento que esté menos invasivo. Recomendado por guías que en el adulto mayor es que él tiene una mayor tendencia al sangrado y a las caídas. ¿Ok? Y este es un aspecto importantísimo en cardiología, porque nosotros en cardiología prescribimos muchos antiagregantes y anticoagulantes. Entonces, debemos considerar al paciente adulto mayor como un paciente de alto riesgo de sangrado. Bien, sangrado que puede ser un sangrado activo, un sangramiento digestivo, un sangramiento nasal, pero puede ser también un sangrado debido a un golpe. O sea, tiene más tendencia a caídas y por ende puede tener un hematoma subdural, un hematoma epidural. Y todo ese tipo de cosas son importantísimas cuando nosotros lo evaluamos, porque muchas veces queremos ponerle aspirina a todo viejito y no siempre tiene criterio de tener aspirina. Entonces, pues eso también es algo importante. No recetar cosas que estén no avaladas o no sustentadas en las guías o en la característica clínica que tiene el paciente. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante cuando nosotros queremos tener en cuenta eso. Y lo otro que nosotros tenemos que tener en cuenta, ya no es tanto con la prescripción, sino con el diagnóstico en el adulto mayor, es que por el mismo hecho de que existen concomitancias de múltiples enfermedades, muchas veces los síntomas clínicos de las distintas patologías no son los típicos que les describen en el libro. ¿Ok? Es decir, muchas veces ustedes pueden tener ancianos que están infartándose y no tienen un dolor tan severo porque son diabéticos o porque han tenido microinfartos previos que han generado algo que se llama acondicionamiento isquémico y que no les van a producir el dolor típico que usted esperaría, dolor precordial, opresivo, irradiado al brazo izquierdo, a mandíbula, con frialdad, diaforesis. Entonces, pues todo esto es importante tenerlo en cuenta porque pues son características o peculiaridades que tiene este grupo poblacional. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante? El libro les menciona peculiaridades a ustedes de cómo debe ser el abordaje o qué cosas distintas tienen varias enfermedades a nivel de adulto mayor. Revisen esas peculiaridades, pero sobre todo estos aspectos generales de que deben tener en cuenta a la hora de hacer el abordaje clínico de un paciente de tercera edad. ¿Ok? Eso está en relación con el capítulo 76. ¿Ok? Adulto mayor. El adulto mayor que siempre es un reto, muchas veces muy complejo de llevar, pero que pues es un paciente que van a tener muy frecuentemente en su consulta. Bien, entonces pues ese es el paciente adulto mayor. Y entonces entramos a hablar un poquito ahora de lo que es capítulo 77, que nos menciona de la enfermedad cardiovascular en la mujer. Para hablar de esto, vamos a preguntarle a la señorita Soledad Salazar. ¿Se encuentra, señorita Salazar? Hola, doctor. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola. Encienda su cámara, por favor. ¿Está encendida? No la veo. Déjeme ver. Bueno, la oigo al menos. Y ahorita ya se ve. Perfecto. Entonces, eso de ahí. Bien, en cuanto a la enfermedad cardiovascular en la mujer, incluso existen grupos de trabajo específicos de las sociedades de cardiología de los distintos países, porque la enfermedad cardiovascular en la mujer no siempre se presenta de la misma forma que en el hombre.
no siempre tiene los mismos picos de incidencia en cuanto a grupos de edad y por ende, pues el manejo también en ocasiones difiere un poco del que hacemos con el hombre. Entonces, sobre todo esto tiene importancia en el manejo y el estudio de la cardiopatía isquémica. Entonces, señorita, vamos a preguntarle a usted qué diferencias o qué peculiaridades encuentra usted en la enfermedad cardiovascular de la mujer. ¿Qué cosas puntuales, qué cosas novedosas o qué cosas hay que tener en cuenta en una mujer que presenta o acude a consulta cardiológica? Hola. Sí, estoy aquí, doctor. Pero no lo escucho. Bueno, o sea, podría ir desde lo general. Las mujeres y los hombres biológicamente somos diferentes. Entonces, por ende, también genéticamente, funcionalmente, fisiológicamente funcionamos de diferentes formas. Entonces, por ende, los riesgos y las enfermedades y las probabilidades de sufrir enfermedad son diferentes. Correcto. Eso es general. Ahora, puntualízame dos elementos, dos cosas concretas en las que usted note la diferencia en las mujeres para la enfermedad cardiovascular. Dos cosas, dos aspectos que usted diga, mire, esto aquí en la mujer pasa y por eso este riesgo es mayor o menor en ellas, ¿ok? Podría ser la menstruación y las patologías que se derivan de esta. Por ejemplo, yo recuerdo que leí en el libro que, un riesgo era sufrir amenorrea hipotalámica. En este caso, ¿podría relacionarse con eso? Las mujeres también tienen más tendencia a desarrollar enfermedades autoinmunes como lupus. Las mujeres, pues, en el embarazo pueden desarrollar preeclampsia, eclampsia y hipertensión relacionada con el embarazo. Por el ciclo menstrual tendremos más tendencia a la pérdida de sangre y también, de acuerdo al ciclo ovulatorio y ciclo menstrual, creo que incluso las presiones y los ritmos cardíacos varían de acuerdo al ciclo en que estamos. La menopausia que hace que en ese punto dejamos de recibir la protección hormonal, entonces por ende podemos tener tendencia también a desarrollar patologías cardiovasculares. Correcto, me habló de masas, ok, bien, me hizo algún abordaje de algunas situaciones que son muy importantes. Y dentro de eso, pues usted puede recoger parte de lo que me mencionó, es que en la mujer van a haber ciertos factores de riesgo no tradicionales, que no son los factores de riesgo típicos que nosotros decimos de la enfermedad cardiovascular, pero que pues están muy presentes en ella y le implican un mayor riesgo cardiovascular. De eso, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico. Una mujer con síndrome de ovario poliquístico tiene mayor riesgo cardiovascular. Bien, y entonces eso no le pasa al hombre, es una cuestión que netamente es de la mujer. Otra cosa son las complicaciones cardiovasculares asociadas con el tratamiento de cáncer de mama. Ya, mujer que ha tenido cáncer de mama y que ha recibido tratamiento, ya sea quimioterapia o radioterapia para cáncer de mama, esa mujer es una persona potencialmente cardiópata a mediano plazo. ¿Ya? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque son cosas que no ocurren en el hombre y que pues hacen o marcan una diferenciación muy grande entre hombre y mujer. Usted me mencionó importantísimo las enfermedades autoinmunes. Sí, el lupus, por ejemplo, la enfermedad, la artritis reumatoidea, son mucho más prevalentes en la mujer. Por lo tanto, pues las repercusiones cardiovasculares de estas enfermedades sistémicas las encontramos mucho más en esta población que en el hombre. ¿Ya? Y pues eso también es algo extremadamente importante, así como las alteraciones menstruales que usted estaba
mencionando en aquel momento. Ok, hasta ahí estamos, digamos, de alguna manera bien por ese lado. Lo ha resumido bastante bien, señorita, en relación con eso. Ahora, en cuanto al tratamiento en la mujer, vamos a preguntarle a señor Reinaldo Briones. ¿Está? Ok, señor Briones. Su compañera nos hablaba un poco de características peculiares que tiene la enfermedad cardiovascular en la mujer, y es verdad. Pero entonces, en cuanto al tratamiento, ¿existen diferencias en cuanto al abordaje de la paciente femenina? ¿Existen diferencias en cuanto a cómo los médicos consideramos a la mujer o al hombre frente a una determinada patología? ¿Qué cree usted en relación con esto? ¿Qué piensa? Explíquenos eso, porque me está diciendo algo, pero no me está diciendo cuál es la diferencia. ¿Qué ocurre? Cuéntenos. Ya. Es decir, que, por ejemplo, se hace menos abordaje invasivo a una mujer que a un hombre. Eso me está diciendo, señor Briones. Correcto, es una de las peculiaridades que tiene el tratamiento. Todavía se ve que el abordaje es mucho menos invasivo en las mujeres. Es decir, que le ofertamos menos tratamiento invasivo a una mujer que a un hombre. Y ese es un sesgo que tenemos y es un problema que hay que solucionar. ¿Ya? Muchas veces pues eso cae en el campo de que no le prestamos tanta atención a los síntomas que están teniendo. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra peculiaridad, señor Briones, en cuanto al tratamiento, al abordaje que hacemos a la enfermedad cardiovascular en la mujer? Ajá. Ya, en relación con esto, por ejemplo, en cuanto a la cardiopatía isquémica, para puntualizarlo, que es una de las grandes diferencias que tenemos en cuanto a la enfermedad. ¿En la mujer se presentan las mismas formas de cardiopatía isquémica o las formas de presentación de la cardiopatía isquémica varían en relación con el hombre? Ya. Ok, eso en términos generales, ok, pero ahora, en términos de subgrupos de cardiopatía isquémica, recordar que la cardiopatía isquémica es un gran saco donde está el infarto de miocardio con elevación del ST, el infarto de miocardio sin elevación del ST, la angina inestable y está la enfermedad microvascular. Ok, entonces, dentro de estos distintos tipos nosotros de cardiopatía isquémica, ¿se presentan por igual en el hombre y la mujer? ¿Hay alguna que predomine más en la mujer que no en el hombre? ¿Qué piensa usted de esto, señor Brión? Ya, pero en cuanto a las presentaciones, las mujeres que, si usted tiene una mujer o evalúa a las mujeres que tienen cardiopatía isquémica que usted atiende y les hace un censo de por qué tienen cardiopatía isquémica, ¿qué va a encontrar que tiene más? Mujeres con infarto de miocardio con elevación del ST, con infarto sin elevación del ST, con angina microvascular, con angina inestable. ¿Cuál de esas patologías que son dentro del grupo de la cardiopatía isquémica cree que va a predominar? No, la angina microvascular es la angina típica de la mujer, ¿ok? Entonces, eso es importante porque la angina microvascular es el mayor dolor de cabeza del cardiólogo.
¿Y por qué es un dolor de cabeza? Porque al ser microvascular usted no le puede ofertar un cateterismo para abrirla, porque usted no hace nada con eso. Usted tiene que tratarla netamente farmacológicamente. Y entonces, pues, ese manejo farmacológico es muy complejo cuando usted ya ve que se van agotando las posibilidades, va aumentando fármacos, va incorporando dosis, va aumentando dosis, va incorporando fármacos, y ve que el dolor sigue presente y pues que ya ha hecho cateterismo y vio que la circulación grande, la epicárdica, está normal. Entonces, pues eso es un verdadero reto terapéutico porque pues usted es más fácil que trate una arteria grande, que pues la revasculariza con stent o con cirugía, a tratar de mejorar todo ese lecho microvascular que pues usted no lo puede tocar directamente con intervencionismo. ¿Ok? En cambio, en el hombre predomina muchísimo más lo que es el infarto. Entonces, el hombre se infarta, pero pues afortunadamente el infarto se le cerró una arteria y la abrimos. Entonces es como que mucho más abordable. Si bien a inmediato plazo, es decir, a corto plazo, la mortalidad es mayor en el infarto, a largo plazo la mortalidad de la angina microvascular es mayor que la del infarto. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque en la angina microvascular nuestras posibilidades terapéuticas de revascularización son menores. ¿Se entiende esto, señor Briones? ¿Ok? Entonces, esa es otra cosa. Con las mujeres somos menos invasivos, es decir, le ofertamos menos tratamientos avanzados, menos tratamientos agresivos. Aparte de eso, en ella no se presenta la enfermedad de la misma forma. Predomina las alteraciones microvasculares frente a las alteraciones epicárdicas o macrovasculares. Es otra de las características que tiene la enfermedad en este grupo poblacional. Muy bien. ¿Y qué otra cosa más usted considera que pudiera haber de diferencia en el manejo de estas pacientes, de las pacientes femeninas, señor Briones? No nos olvidemos que el hombre, la persona es cuerpo y mente, ¿ok? Entonces, normalmente en la mujer concurren, o gran parte de mujeres, sobre todo en edades jóvenes, concurren con trastorno de ansiedad muy frecuentemente. Y gran parte de sus manifestaciones cardiovasculares son somatizaciones de trastornos de carácter emocional. ¿Ok? Se ve mucho la somatización cardiovascular en el paciente femenino. No es que el hombre no pueda somatizar, pero es más frecuente, es mucho más común, mucho más prevalente la somatización en la paciente femenina. ¿Ok? ¿Y a qué le llamamos somatización? Por ejemplo, una mujer una persona, una paciente de sexo femenino que tiene peleas con el marido y cada vez que tiene una pelea, pues le duele el pecho y tiene un dolor que lo recita idéntico a como viene en el libro, un dolor de un infarto. Ok, probablemente pues eso sea más bien es una forma de escapar o de crear un llamado de atención frente al estrés emocional que está teniendo y no realmente representa una patología cardíaca orgánica. ¿Ok? Pues eso también hay que tener en cuenta porque es algo fundamental. Usted muchas veces le llega a una paciente de 30 años que dice, ay no doctor, cada vez que tengo una pelea, una discusión, siento que me duele el pecho, me ahogo, me desespero y no sé qué. Y pues, o sea, 30 años, riesgo cardiovascular muy bajo, un dolor que capaz lo puede escribir como típico, pero pues eso usted lee en Google cómo es el dolor del infarto, se lo memoriza y lo repite al médico. Entonces, pues hay que tener mucha cautela a la hora de la interpretación de todas estas cosas, ¿no? Y por eso, pues, esta es otra que vemos muchísimo y que tenemos que tener en cuenta. Y agregado a esto, asociado a esto, tenemos que existe una patología cardíaca que la revisaremos cuando veamos valvulopatías, que se llama prolapso de válvula mitral. Y ese prolapso de válvula mitral se ve mucho más en la mujer y es una patología que simula mucho dolores en el pecho que pueden llegar a ser muy incómodos y como que asemejarse a que fuera una patología arterial coronaria. Entonces, pues hay que tener en cuenta todos estos elementos a la hora de la evaluación y de el tratamiento pues, de una paciente de sexo femenino. Bien, entonces pues ahí el libro les ahonda un poquito más en cada una de estas cosas, de cómo se hace menos abordaje, menos estudios en una mujer que en un hombre, pues un poco por la tendencia a atenderse menos también las mujeres en algunos países que los hombres, y pues todo eso lo van a revisar ustedes con más detalle. Ese era el capítulo 77, enfermedad cardiovascular en las mujeres, en la mujer. Bien,
Bien, vamos a pasar ahora acá a señorita Valeria Villasís. No, Villacrés, perdón. Sí, doctor. Muy bien. Entramos al capítulo 78, que dicho sea de paso, es el más importante de lo que vamos a abordar en esta semana, que es enfermedad cardiovascular o cardiopatía y embarazo. ¿Ok? Entonces, señorita Villacrés, empezando por este capítulo, primera cosa que usted me debe mencionar va a ser cambios fisiológicos. Hábleme de 3 cambios fisiológicos que ocurren a nivel cardiovascular en el embarazo. Bueno, espérese un ratito, déjeme prenderle la cámara, a ver si que tenía mal internet. Pues bueno, en el embarazo sabemos primero que nada que se va a aumentar el gasto cardíaco. Esto debido pues a una disminución de lo que es la resistencia periférica por un aumento de la irrigación uterina, debido pues obviamente al bebé que está en el útero. Esto aumenta la irrigación hacia ese sitio. También existe un aumento del volumen sanguíneo, pero esto debido pues al líquido, iba a decir cefalorraquídeo, disculpe, al líquido que tiene dentro del útero, al líquido amniótico. Y ¿qué más? Y también aumenta la frecuencia cardíaca. Y eso es lo que ocurre, básicamente. Excelente, muy bien, señorita Villacrés. Me mencionó más de 3 elementos, le pedí 3, muy bien. Pero existen muchos más cambios que vamos a pedir que nos ayude a profundizar su compañero Luis Cedillo. Señor Cedillo. Sí, señor Cedillo, ¿me escucha? Sí, doctor, ahí me logra ver. Sí, muy bien. Su compañera mencionó casi 5 características de cambios fisiológicos que ocurren en el aparato cardiovascular relacionados con el embarazo. Muy bien. Mencióneme otros 3 cambios más que ocurran que tengan relación con el aparato cardiovascular. Hábleme de la presión arterial, hábleme de cómo es la coagulación en la embarazada, hábleme de estos aspectos y uno más que usted desee. Ya, claro, en el embarazo vamos a tener que la presión arterial va a bajar, vamos a tener que la resistencia vascular pulmonar también va a estar disminuida, y en cuanto a la presión venosa en extremidades inferiores, esta de aquí se va a elevar, va a aumentar. Ok, bien. Y sobre la coagulación, le preguntaba, ¿qué pasa con la coagulación en la embarazada? ¿Coagulan más, coagulan menos? ¿Tienen tendencia a sangrar? ¿Tienen tendencia a trombosis? ¿Qué pasa en la embarazada, señor Cedillo? Aquí en las embarazadas la coagulación sería más lenta. Ok, por lo tanto, la mujer embarazada es una potencial trombótica, tiene potencial trombótico aumentado. Y esto es extremadamente importante porque pues ellas tienen un riesgo incrementado de tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda. Entonces, pues estas son patologías cardíacas, cardiovasculares, que pues es importante tener en cuenta en función a la fisiología normal del embarazo. Ok, muy bien, señor Cedillo. Bien bueno, hasta aquí parece que pues han revisado un poquito esa parte de enfermedad cardiovascular en la embarazada. Pero pues ya, esas son las cosas fisiológicas, las cosas que normalmente deben pasar en una mujer embarazada. Vamos a preguntarle por acá. ¿A quién vamos a ver? Según el listado. Tururururu. Señorita Fernanda Morán, ¿se encuentra? Sí, doctor, aquí estoy. Muy bien. Una de las grandes preguntas, una de las grandes cosas que tenemos nosotros que evaluar cuando evaluamos a una paciente embarazada con enfoque cardiovascular es saber a qué mujer le decimos como cardiólogos, señorita o señora, usted no puede embarazarse. Entonces, usted, señorita Morán, me va a mencionar 3 contraindicaciones formales de tipo cardiológico para el embarazo. Ya, puede ser como haber presentado antes
no sé, preeclampsia, tener, No, bueno, la preeclampsia no es una indicación absoluta de embarazo. Si usted está, imagínese usted, señorita Morán, tiene preeclampsia en su primer embarazo, no le podemos decir no tengo un segundo hijo. Lo que tenemos que hacer es un seguimiento más estrecho a su embarazo. Por lo tanto, no es una contraindicación cardiovascular embarazarse. ¿Ok? Así que no, la preeclampsia no es una contraindicación absoluta de embarazo. Piénsenme en 3 patologías, vamos. tener hipertensión pulmonar. ¿Hipertensión pulmonar de qué tipo? ¿Una ligera hipertensión pulmonar contraindicaría el embarazo? O sea, puede ser como, pero de cualquier causa. O sea, el que causa hipertensión pulmonar. Ya, eso puede ser también, Correcto, pero la hipertensión pulmonar puede ser ligera, moderada o severa. ¿Cuál cree que le contraindicaría? puede ser la, creo que cualquiera estuviera. Ya le preguntaba, en cuanto a en cuanto a las contraindicaciones, usted me decía que la hipertensión pulmonar, sí, concuerdo con usted que la hipertensión pulmonar es una contraindicación, pero ¿qué tipo de hipertensión pulmonar? ¿La ligera ya contraindica un embarazo o no? Sí, Realmente no. La hipertensión pulmonar severa es la que es contraindicación de embarazo, ¿ya? Si no hay hipertensión pulmonar severa, pues no habría como tal, pues, una contraindicación formal para este embarazo, ¿ya? Pues bien, correcto. Una indicación. Mencióneme otras 2 más. Hay varias contraindicaciones de embarazo. sí, puede ser también la miocardiopatía dilatada con difusión sistólica. Ok, sí, una mujer que tiene una miocardiopatía dilatada, pero ¿qué? ¿Cómo tiene que estar su función? Ligeramente deprimida, moderadamente deprimida, severamente deprimida. Tiene que ser una difusión sistólica grave. ¿Mm? Tiene que ser sistólica grave. Perfecto, muy bien. ¿Qué más? Me dijo 2 cosas. ¿Qué más? Estenosis mitral grave también. ¿Mm? Estenosis mitral grave. Ya, aquí viene una cuestión importantísima. La estenosis mitral severa no es una contraindicación del embarazo como tal. Lo que se recomienda es hacer primero el tratamiento de la estenosis mitral y luego embarazarse. ¿Ok? Es decir que, pues, no es tan así, ¿no? Incluso se hace intervencionismo a veces durante el embarazo, cuando la mujer no sabía que, pues, tenía embarazo y, pues, descubrimos que tenía una insuficiencia, una estenosis mitral. Bien, ok, algo más, señorita. Puede ser el síndrome de Marfan también. Pero el síndrome de Marfan, ¿cuando hay qué cosa? Una dimensión aórtica, creo que era mayor a 45 milímetros. Perfecto. Es decir, que cuando la aorta está dilatada por arriba de 45 milímetros y el paciente tiene Marfan o la paciente tiene Marfan, entonces pues eso contraindica el embarazo. Muy bien, pero lo contraindica, reiteramos, hasta que pues se haga la corrección de ese problema. ¿Ok? Muy bien, entonces ustedes van a revisar de manera más detenida cuáles son esas contraindicaciones formales al embarazo, porque pues es algo que siempre el ginecólogo pues le va a estar preguntando y la mujer le va a preguntar, ¿ya? Usted tiene, por ejemplo, una paciente con una comunicación interventricular y ella le pregunta, doctor, ¿y me puedo embarazar o no? Usted tiene que saber qué le responde. ¿Ok? Entonces van a revisar esto y además van a revisar algo que se llama clasificación de las cardiopatías en el embarazo según el riesgo materno. Ya, las cardiopatías en el embarazo se clasifican en algunos grupos y eso la OMS lo ha dividido de manera muy clara. Ustedes van a revisar cómo son esas clasificaciones, cómo son este tipo ¿cómo es? O sea, cómo se divide la enfermedad cardiovascular dependiendo el grado de complicación que le puede traer a la mujer. ¿Ok? Muy bien. Eso por un lado. Vamos a continuar por acá. Y hay otra cosa que también es muy, muy, muy importante que tenemos que tener nosotros, que es, vamos a preguntarle a la señorita Ariana Ponce. ¿Está?
Señorita Ponce. Sí, doctor. Ok, buenas tardes, señorita Ponce. Para usted viene la siguiente pregunta. Nosotros por cardiología también puede que requiramos decirle al ginecobstetra, no, la mujer no puede parir por vía vaginal, sino que tiene que ser por cesárea. Mencióneme tres situaciones en las cuales haya una indicación de cesárea, pero que sea de carácter cardiológico. O sea, cuando el cardiólogo le diga al ginecólogo, señor, tiene que hacerla parir por cesárea. Puede ser por cuando la mujer presenta preeclampsia. Preeclampsia. Ajá. No. Preeclampsia severa, no. No podría ser entonces. A ver, la preeclampsia severa sí sería una indicación de cesárea, ¿ya? Y la eclampsia también. Pero la preeclampsia sí, si no le pone la palabra severa, no. ¿Qué sucede? El ginecobstetra en nuestro medio se asusta. Tiene una paciente con presión alta y ya de una la quiere mandar a cesárea. Pero como cardiólogos nosotros le ponemos, de hecho yo soy muy experto en ponerles a los ginecólogos, no tiene indicación de cesárea al menos que presente preeclampsia severa. Porque el ginecólogo pues quiere irse rápido y pues hacer cesárea a todo el mundo y no es así. ¿Ok? Entonces eso tenerlo claro. Preeclampsia severa o eclampsia, indicación de cesárea. Si una preeclampsia y no es severa, pues no tiene indicación de cesárea. Bien, señorita Ponce, continúe. Dígame otras dos cosas más. Podría ser también cuando la embarazada presenta hipertensión pulmonar. Excelente. Recordar que de por sí nosotros decíamos que la hipertensión pulmonar era una contraindicación del embarazo. Pero imagínense que la muchacha, la paciente que se embarazó era del campo, nunca le hicieron el diagnóstico de hipertensión pulmonar y se lo hacemos ya cuando está embarazada. Pues no le vamos a decir aborte, pero pues es una paciente que cuando llegue a su momento del parto no puede pujar, no puede hacer el trabajo de parto normal porque eso implicaría un deterioro hemodinámico muy grande. Por ende, pues esta mujer tiene indicación de cesárea. Bien, señorita Ponce, otra situación clínica que obligue a hacer cesárea. Podría ser cuando también presentan síndrome de Marfan, cuando hay una aorta dilatada y es inestable. Ya, ok. Cuando hay una dilatación aórtica que es superior a 45 milímetros y pues la paciente tiene un Marfan, pues evidentemente, pues eso es una contraindicación al embarazo, al parto por vía vaginal. Ok, muy bien. Entonces, eso está dentro de las contraindicaciones, de las contraindicaciones de la vía vaginal, o sea, de indicación de cesárea por parte de cardiología. Ok, esa es una cuestión también interesante. Ahora bien, vamos a preguntar por acá. Pam, 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 pam. A ver, aquí nos toca un varón, así que vamos a preguntarle al señor Kevin Leones. ¿Está? Sí, doctor, ¿me escucha? Sí. Otro aspecto complejo de llevar en una embarazada es la anticoagulación. Mujer embarazada con prótesis valvular. Cuénteme, ¿qué debemos hacer en el abordaje de esta paciente? Tiene una prótesis mecánica, imagínese que usted tiene una paciente que tiene una prótesis mecánica aórtica que pues usted le maneja con warfarina y la mujer quiere embarazarse o peor todavía le dice, doctor, estoy embarazada. ¿Qué le debe decir? ¿Cómo va a ser el manejo de la anticoagulación en esta mujer? Cuénteme. ¿Cuántas posibilidades de abordaje hay? ¿Cómo pueden ser esas? ¿Cuál se prefiere para el niño? ¿Cuál se prefiere para la mujer? ¿Cuál es la estrategia que vamos a asumir? ¿Cómo hacemos la selección de esa estrategia? Díganos, señor Leones. O sea, se podría, obviamente, con anticoagulantes se podría suministrar en este tipo de pacientes bajas dosis de ácido acetilsalicílico. Ya. Es un anticoagulante, señor Leones. Recuerde No, farmacología. no. Sí, pero bueno, de igual adicionalmente se puede hacer eso, pero tratamiento, también está el tratamiento con heparina antes de la sexta semana de gestación. Ok. Explíqueme eso, ¿cómo es? No entiendo. O sea, ¿por qué? Porque se instaura este tratamiento con heparina antes de la sexta semana de gestación porque
Así, o sea, en este tipo de pacientes puede suponer un tipo de riesgo más alto de trombosis valvular. Entonces, por eso se le tiene que suministrar heparina. Y asimismo, warfarina. Bueno, pero en el caso de la warfarina es letal, es fetotóxico, ya, para lo que sería el primer trimestre gestacional, porque puede asociarse a una embriopatía fetal. Cuénteme, ¿qué hace? Dígame. Me está diciendo unas cosas, pero entonces, ¿qué hace? Se pone a llorar la embarazada porque se embarazó. No, o sea, se cambiaría la warfarina por heparina, pero heparina no fraccionada. ¿Cuándo hasta cuándo? A lo largo del primer trimestre, del embarazo más que todo. Ok, bien. Vamos a abordar un poquito esto de aquí que es extremadamente importante. Igual yo les voy a pasar en el transcurso del día un link a través de sus coordinadores de unos PowerPoints de lo que es todo lo que es cardiopatía y embarazo. Porque les digo, en esta semana lo más fuerte, lo más importante de todo es cardiopatía y embarazo. Ya, no quiere decir que el otro no es importante, igual van a tener preguntas del otro, pero pues lo que va a ser el fuerte para la elección de ustedes y para la vida de ustedes es el manejo de la cardiopatía en la embarazada. ¿Por qué? Porque pues probablemente ustedes no quieran ser cardiólogos, pero capaz algunos de ustedes quieren ser ginecólogo o quiere dedicarse a la neonatología, no sé. Y pues entonces tienen que conocer cómo se aborda una embarazada con cardiopatía. Es algo extremadamente importante y que muy pocos se los enseñan y pues después tienen miedo cuando no tienen que tenerlo y cuando tienen que tener miedo no lo tienen. Entonces pues no está bien eso. Bien, en cuanto a lo que es el manejo de la anticoagulación en la embarazada, existen 3 enfoques. ¿Ok? Existe el enfoque que es un enfoque netamente con anticoagulación oral, es decir, un enfoque que sería el uso sostenido, mantenido de anticoagulación oral. ¿Qué sucede con ese enfoque? Ese enfoque minimiza el riesgo en la embarazada, es decir, que la mujer prácticamente que pues reduce su riesgo de trombosis de prótesis, reduce su riesgo de complicaciones a nivel de su prótesis valvular, pero es extremadamente tóxica para el feto. Entonces, se puede conllevar algo que se llama una embriopatía dicumarínica, ¿ok? Entonces, pues, ese es un enfoque. Tener a toda la paciente durante todo su embarazo con dicumarínicos. Entonces, pues, ese enfoque de ahí, decimos, tiene la ventaja de que para la embarazada, para la mujer, es el más seguro, pero para el feto, no. Por lo tanto, pues, hay como que, pues, decimos, no, pues, no vamos a enfocarnos solo en la mujer. Tenemos el otro enfoque, que es el del traspaso netamente a todo lo que es anticoagulación parenteral. Es decir, que omitir durante todo el embarazo lo que es la warfarina o los anticoagulantes orales, y emplear siempre heparinas, ya sean de bajo peso molecular, que es lo que se recomienda, o heparinas de tipo heparina sódica. Bien, ¿qué pasa con este enfoque? Este enfoque es el más seguro para el feto, es decir, el que no le conlleva evidentemente embriopatía dicumarínica porque no se están usando dicumarínicos, pero es el que mayor complicación de sangrado tiene para la mujer, por lo tanto el que en mayor riesgo pone a la mujer embarazada, porque pues le predispone a que tenga sangrados, le predispone a que tenga hematoma retroplacentario, le predispone a que tenga abortos precoces. Es decir que pues realmente pues la embarazada no le viene bien el usar solamente anticoagulación de tipo parenteral. Y entonces existe el otro enfoque que es el enfoque mixto o enfoque combinado. Enfoque mixto combinado que consiste en emplear desde una semana hasta una determinada semana heparinas, cambiar luego a anticoagulación oral y retornar cerca al parto nuevamente a heparinas. Van a revisar ustedes este enfoque porque es el que más se emplea, porque es el que equipara el riesgo tanto de la madre como del feto, y van a ubicar en qué semana se hacen estos cambios. ¿Ok? ¿A qué semana debemos hacer el paso de anticoagulación parenteral a oral y nuevamente de oral a parenteral? ¿Ok? Van a revisar eso porque pues es extremadamente importante que ustedes
lo dominen. Y finalmente, ¿quién decide el esquema de anticoagulación que se debe emplear? Pues lo que se preconiza, lo que se menciona a nivel mundial, es que quien tiene que tomar la decisión es la mujer, es la madre. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que ofertarle, tenemos que decirle, a ver, mira, si usas este esquema, pues tú te salvas más. Si usas este otro, pues tú tienes más riesgo de complicarte, pero pues el producto tiene mejor supervivencia. Y si usas este, pues estás 50-50, compartes el riesgo con el producto y pues de esa manera, pues que tome la decisión de manera informada. ¿Ok? Eso es lo que se plantea que se debe hacer para la selección del esquema de tratamiento. ¿Qué es lo que se hace en nuestro medio? El médico toma la decisión, cosa que no debe ser así. ¿Ya? Acuérdense, pues, esto de mucho de que esté en boga de mi cuerpo, mi decisión, pues es así. La mujer tiene la plena capacidad de decidir cuál esquema de tratamiento cree que se le ajuste mejor siempre y cuando le hayan informado de las ventajas y desventajas de cualquiera de las 3 opciones terapéuticas que tenemos. ¿Ok? Quedamos claros en esto, lo van a profundizar porque es uno de los aspectos complejos que tenemos en cardiología, es la anticoagulación en la embarazada. ¿Ya? Porque pues los ginecobstetras son muy conservadores, hay muchos cardiólogos que son muy agresivos y pues en general hay que tratar de estar en el punto intermedio en el que no seamos ni muy ni muy poco. Entonces pues eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, usted era señor Leones, ¿ya? En general su respuesta tenía una idea, pero usted de una se fue al enfoque de terapia combinada, que pues es el enfoque que se recomienda, sí, pero pues usted tiene que hablarnos de que existen las otras estrategias porque las existen y pues quien va a decidir cuál va a asumirse va a ser usted en conjunto con la paciente que tiene enfrente. ¿Ok? Entonces, pero tiene una idea bastante cercana, señor Leones, a lo que es el esquema combinado de la terapéutica. Pero van a revisar con más detalle los otros esquemas que podemos tener. ¿Ok? Entonces, pues ese, decíamos, es otro de los aspectos polémicos, de los aspectos, pues, complejos que nosotros debemos tener o que tenemos en la mujer embarazada. Ok. Otra de las cosas que nosotros vamos a revisar en el embarazo es, vamos a preguntarle a habla un hombre, vamos a preguntarle a... Señorita Valeria Arteaga, ¿está? Sí, doctor. Muy bien, buenas tardes, señorita Arteaga. Con usted vamos a hablar de otra de las cosas complejas que tenemos acá en cardio, ¿va? Y entonces, dentro de esa es el empleo de fármacos en el embarazo. Me va a indicar cómo se clasifican los fármacos en el embarazo, cuántas categorías hay según la OMS, y me va a indicar dentro de la categoría 1 qué fármacos cardiovasculares de los que se emplean muy frecuentemente están ahí incluidos, o sea, de la categoría D, mejor dicho, de la que no se puede emplear. ¿De la categoría cuál dijo? ¿Sí me escucha? De la categoría de no empleados no se deben emplear en el embarazo. Sí. ¿Cuántas categorías hay? ¿Qué representa cada categoría? Y me habla de categoría D, ¿qué fármacos cardiovasculares están ahí que se usen frecuentemente? O sea, eran 4, se podría decir que eran 4 categorías, la A, B y C, y de la D. Y que entre la C y la D eran como que que tenían como un beneficio potencial en lo que tenía que ver con el riesgo para el feto. Ya. O que producían como que un posible riesgo. Y que esos podrían ser los contraindicados. Ya. Y ¿Cuáles de estarían fármacos sería. O sea, ya. El diazepam sería uno de categoría D, doctor. Estamos hablando de fármacos cardiovasculares. No sabría decirle. Ya. Vamos a preguntarle entonces a su compañera Ewes, señorita coordinadora. ¿Está? Sí, doctor. Muy bien, escucho la pregunta, ¿no? Usando la basura, pero ya prendo la cámara. Espera un rato.
Había revisado y había encontrado que habían diferentes categorías. La que usted dijo, A, B, C, D. En la A son los que hay estudios que no se encuentran riesgos. Por ejemplo, puede ser para el ácido fólico, las vitaminas, aves, no sé, ¿a eso se está refiriendo? Sí, correcto. Pero ahora, ubíquese en la categoría D. Y fármacos cardiovasculares. Su compañera nos hablaba del diazepam, nos hablaba de algunos medicamentos, pero que no son cardiovasculares. Fármacos cardiovasculares que tengan uso muy extendido en la clínica del día a día, pero que cuando esté embarazada la mujer tenemos que decir, ¿sabe qué? No se deben emplear. Dígame ejemplos de aquello. Pueden ser los antiarrítmicos, el verapamilo. El verapamilo es indicado en el embarazo, por si acaso. No. Los IECA. Exacto, los IECA, ¿qué más? Enalapril, los anticoagulantes, los AINES, creo. También en los AINES el atenolol. ¿El atenolol es un AINE, señorita? No, decía aparte. ¿Qué grupo es el atenolol? Es un inhibidor beta. Es un beta bloqueante, ok. Esto es importante, el atenolol está formalmente contraindicado en el embarazo y es un fármaco que se usa muchísimo en cardiología, ¿ok? Bien, los anticoagulantes no están contraindicados en el embarazo, sino recuerde lo que estábamos hablando hace un momento, que existen esquemas en los que se emplean anticoagulantes orales en la embarazada. Lo que pasa es que no los podemos mandar en todo el tiempo del embarazo. Hay un momento en el que se pueden enviar o un momento en el que no se pueden enviar, ¿ok? Eso lo revisan ustedes en el esquema que les decía de anticoagulación en el embarazo. Bien, ¿algún otro fármaco que sea muy común que se emplee y que pues en la embarazada como que no tenemos que usar? El ácido acetilsalicílico. ¿Tiene contraindicación en la embarazada? Sí, porque tiene un efecto contra las prostaglandinas fetales, ya que podría provocar el cierre del ducto arterioso. O sea, no está contraindicada en el embarazo. De hecho, por ejemplo, usted tiene una mujer con preeclampsia o hipertensión preexistente que se embaraza, usted le manda aspirina durante casi todo el embarazo. ¿Por qué? Porque su efecto antiinflamatorio, su efecto sobre todo antiinflamatorio vascular, pues previene de las complicaciones preeclámpticas. Entonces, pues no está contraindicado. ¿Qué sucede? No se puede tomar aspirina para el dolor de cabeza en el embarazo, eso no. Es decir, que no es como que usted lo va a tomar porque, ay, no tengo mi migraña, peleé con mi marido, con el esposo, con el vecino, yo qué sé con quién, y le duele la cabeza y se tomó su aspirina de 500, su Advil. No puede usar aspirina como antiinflamatorio, pero aspirina con finalidad cardiovascular no está contraindicado. Y en cuanto a las dosis, señorita Ewes, ¿existe alguna diferencia, ya que mencionamos esto, entre la dosis que se usa para la aspirina como antiinflamatorio que como antiagregante plaquetario o es la misma dosis? No. Distinto. ¿Y cuál es cuál? Del 100 miligramos para los anticoagulantes y antiagregantes, perdón. Y la otra no recuerdo, doctor, pero me acuerdo de los antiagregantes era 100 y la otra creo que es 500. Bien, bastante cercano a la realidad. La dosis antiagregante plaquetaria de la aspirina es de 81 a 125 miligramos. ¿Ok? Por lo tanto, una aspirina de 81 es antiagregante, una aspirina de 100 es antiagregante, una aspirina de 91 es antiagregante, una aspirina de 125 es antiagregante. Pero la dosis antiinflamatoria es 500 miligramos cada 8 horas. ¿Ok? Entonces, pues es una dosis totalmente más elevada. Que a los 500 miligramos no tenga efecto antiagregante la aspirina, eso es falso. Es decir, que si usted le da 500 miligramos de aspirina a alguien, no es que no está teniendo efecto antiagregante, también lo tiene, pero usted no se está mandando ahí por antiagregante, le está mandando por antiinflamatorio. Y pues el potencial riesgo de sangrado, de úlceras, por ese fármaco, pues se incrementa muchísimo. Ok. ¿Algún otro fármaco, señorita, que esté contraindicado en el embarazo y que sea cardiovascular?
Hasta ahora retomo de lo que usted me ha dicho al atenolol, que como tal está contraindicado, a los IECAs, que también están contraindicados, pero pues me quedan dudas, quedan más contraindicaciones y usted no me las menciona. ¿Qué pasa? A ver, pueden estar también los diuréticos, las tiacidas, espironolactona, triclometiacidas, las... ¿Qué pasa con ellas? ¿Perdón? ¿Qué pasa con ellas? También están contraindicados. No. ¿Están contraindicados? No. A ver, esa es una cuestión importante. Hay que saber lo que significa usar con precaución que estar contraindicado. Bien. El diurético que está indicado en el embarazo de preferencia es la furosemida. Bien. ¿Por qué? Porque no tiene repercusión sobre el feto y es un fármaco que se elimina muy rápido, por lo tanto, si la paciente pues ya queremos quitarle el efecto del medicamento, basta con suspenderlo y ya a las 6 horas no tiene fármaco circulando. Entonces, pues, es un fármaco que tiene una vida media muy corta y por lo tanto, pues nos permite tanto recibir un efecto rápido como eliminarlo rápido del torrente sanguíneo. Por lo tanto, la furosemida es el diurético de elección en el embarazo. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros le damos mucho diurético a la embarazada, ¿qué va a pasar con el líquido amniótico, señorita Ewes? Se puede reducir. Exacto. Podemos dejar al feto en una situación que se llama oligoamnios. Bien, y entonces, por eso es que se debe usar de manera controlada, de manera supervisada a los diuréticos durante el embarazo, porque su abuso puede condicionar la aparición de complicaciones fetales por la reducción del volumen del líquido amniótico. ¿Ok? Pero eso no es una contraindicación del fármaco, es una recomendación o un llamado de alerta de que tenemos que estar más pendientes cuando usamos este fármaco en este grupo poblacional. ¿Estamos claros? Sí. Bien, y eso no es exactamente lo mismo. Pero si hay otros fármacos que están contraindicados, señorita Ewes, y todavía no me parece por ahí el nombre de ellos. Cuénteme, ¿quién más? La amiodarona, la warfarina. La warfarina ya lo mencionó, que no se usará en ciertas etapas, que sí. ¿Qué pasa con los ARA2? ¿Se pueden usar o no se pueden usar? Los ARA no se pueden usar. Excelente. Igual que los IECA, los ARA2 no se deben emplear en el embarazo. ¿Ok? Entonces eso es extremadamente importante que nosotros tengamos en cuenta porque pues es muy necesario que sepamos que esos fármacos, los sartán por ejemplo, que es uno de los más empleados, pues no deben emplearse en el embarazo. ¿Ya? Porque pues hay un gran riesgo de que exista cardiopatía en el feto y pues eso no es algo que se pueda minimizar con la dosis. Ok, muy bien hasta aquí. También usted mencionaba antiarrítmicos. Bien, si usted tiene una arritmia supraventricular, señorita, en la embarazada, ¿usted le puede dar propafenona o flecainida a esa embarazada? ¿Sí se escucha? No, ahorita la escucho. Ah, ya. No se puede. También están contraindicados para el embarazo. No, está mal. Al contrario, son de los fármacos antiarrítmicos más seguros en el embarazo. La flecainida, sobre todo, es el fármaco antiarrítmico más estudiado en el embarazo y además tiene incluso indicación para el tratamiento de arritmias fetales. ¿Ok? Entonces, pues eso es importantísimo. Porque a veces metemos en el saco de antiarrítmicos a todos los antiarrítmicos y decimos no se deben usar en el embarazo. Pero pues hay que saber que hay ciertas salvedades, ciertas cositas que sí se pueden emplear. ¿Me va a decir algo usted, señorita Ewes? También me acuerdo que, como se dijo, la flecaína, también la propafenona y la amiodarona pueden causar anomalías fetales también. Exacto, todo fármaco puede causar anomalías si se usan a dosis exageradas o si pues, se usan de forma indiscriminada. Sí,
Pero pues, como siempre, usted como médico va a tener que evaluar riesgo-beneficio. Y cuando ese riesgo sea inferior al beneficio, pues usted va a tener que decantarse por el empleo del determinado medicamento. ¿Ok? Entonces, pues, dentro de esto, pues estaban este grupito de fármacos que estamos mencionando. ¿Ok? Ese es otro de los aspectos importantes, de los aspectos necesarios de conocer de este capítulo. Gracias, señorita Ewes. Y lo último que nosotros vamos a tener por acá, en el capítulo de cardiopatía y embarazo, vamos a preguntarle a un varón. A ver, señor Marcos Ronquillo, ¿está? Hola. Sí, doctor. ¿Se me escucha? Sí, señor Ronquillo, bien. Sí, ya lo veo que ya se duerme, pero bueno, tranquilo, ya se acaba la clase. Entonces, bien, señor Ronquillo, háblenos usted sobre lo que se llama miocardiopatía periparto. ¿Qué es la miocardiopatía periparto? ¿En qué consiste? ¿Cómo la definiría usted? Ya está googleando, vamos, responda. La miocardiopatía periparto es un trastorno poco común, en el cual pues en el corazón de una mujer embarazada resulta debilitado y dilatado. Ya. ¿Cuándo usted dice que es una miocardiopatía periparto? Defíname miocardiopatía periparto. Eso tiene una definición operativa que usted debe conocerla. Así que, pues, díganos cuándo es. Hasta ahora me dijo algo general, algo así como que, sí, es cierto, eso de ahí es miocardiopatía periparto, pero operativamente, ¿cuándo le dice usted, señora, usted tiene una miocardiopatía periparto? Cuando hay una alteración de la FEBI durante el último mes de gestación. ¿Alteración de cuánto? ¿De cuánto a cuánto pasó? ¿Qué pasó? Cuéntenos. Todo eso tiene números, todo eso tiene una definición, como le digo, operativa. Es como que usted me diga, ¿por qué una persona es hipertensa? Porque se le sube la presión. Sí, wow, le dijo algo que es cierto, pero pues usted le dice que es hipertensa cuando tiene cifras por arriba de 140/90. Asimismo, usted me dice que una paciente tiene miocardiopatía periparto porque se le reduce la FEBI. Ok, en efecto pasa eso, pero ¿cuánto tiene que reducirse? ¿Cómo tiene que reducirse? ¿En qué momento tiene que reducirse? ¿Y qué decimos nosotros que pues, tuvo que haber pasado para que ocurra esa reducción? Eso es lo que tiene que decir usted, señor Ronquillo. ¿No recuerda? O sea, basándome en criterios clínicos como tal, doctor. Exacto. ¿Qué dice? ¿Qué cosas tiene que haber para que usted le diga a la mujer? Señora, mire, usted su ahogo, su falta de aire que está teniendo ahora en el último trimestre del embarazo, no es porque está muy gordita y que ya está por parir, no, es que está teniendo algo que se llama miocardiopatía periparto. Ah, ok. ¿Y por qué se lo dijo? Por ejemplo, podría ser una insuficiencia cardíaca en el último mes de embarazo, en los primeros 5 meses una ausencia de causa demostrable en la disfunción sistólica. Ok, ya me está dando algunos elementos que parece que los está leyendo, pero desorganizadamente. Así que vamos a organizarlo un poquito. Primera cosa, el periodo. ¿Desde cuándo hasta cuándo podemos decir que es algo periparto? Si ocurre al segundo mes de embarazo, ¿es una miocardiopatía periparto, señor Ronquillo? Perdón, ¿me podría repetir? Si, ¿en qué momento, desde qué momento y hasta qué momento decimos que es una miocardiopatía periparto? Por ejemplo, si es en el segundo o tercer mes del embarazo, ¿eso es periparto o no? O sea, tiene que ser al final o después del parto.
Ok, desde las últimas 4 semanas de gestación hasta después de cuánto tiempo puede ser. Se ocurre 3 años después de que la mujer parió. ¿Eso es una miocardiopatía periparto? No, Ok, entonces ¿hasta cuándo decimos que puede ser miocardiopatía periparto? 5 meses después. Sí, habitualmente se toma ese tiempo. Desde el primer mes antes del parto hasta 5 meses después. Hay un semestre, 6 meses estamos dando de plazo para eso. Primer criterio, de tiempo. ¿En qué momento ocurre? Perfecto. El segundo, tiene que haber un criterio operativo, funcional, clínico, es decir, síntomas y signos de insuficiencia cardíaca. Bien, segunda cosa. Tercero, tiene que haber un criterio objetivo, un criterio medible. Eso es la FEBI, una FEBI reducida por debajo del 55%. Tercer criterio que tenemos que tener. Y cuarto, el diagnóstico es un diagnóstico de exclusión. Significa que no tiene que haber nada que sea otra causa que pueda haber producido esta alteración. No, si la mujer se infartó justo mientras estaba pariendo, ella no tiene una miocardia periparto. Ella lo que tiene es una cardiopatía isquémica, no tiene una miocardiopatía periparto. Si la mujer hizo una taquicardia ventricular muy severa en el parto, pues no estuvo haciendo una miocardiopatía periparto. Fue una arritmia ventricular y pues producto de eso tuvo una complicación adicional. Hace una miocarditis debido a que le dio COVID justo en el último trimestre del embarazo. Ella no tiene una miocardiopatía periparto, sino que tiene es una miocarditis posviral. Entonces, todo eso de ahí es algo de exclusión. Cuando usted ya evalúa todas las causas que se imagina y dice, no, esta mujer no tenemos por qué, no entendemos por qué se le bajó su función, pues esa es una miocardiopatía periparto. Van ustedes a revisar esta definición con más detalles y van a profundizar en cómo es el manejo, cómo es el diagnóstico de esta patología, porque probablemente sea una de las cosas más complejas que tenemos con la mujer y de peor pronóstico, porque manejar la anticoagulación en la embarazada es complicado, es tedioso, pero pues tiene un pronóstico que no es tan malo si se lleva de la mejor forma, porque además se tiene una experiencia muy grande. Pero en cambio una mujer con miocardiopatía periparto, pues probablemente no recupere, gran parte de ellas no recuperan su función a largo plazo y pues son mujeres que suelen ser jóvenes y pues su pronóstico no es tan bueno. Entonces pues evalúen esta situación. Bien, hasta aquí esta parte de cardiopatía y embarazo. Ok, importantísimo, muy bonito para pues la gente que le gusta cardio y pues para la gente que le gusta ginecobstetricia también, ¿ya? Y pues es algo que lo ven en el día a día, así que pues no les va a ser tan complejo de poder evaluar. Ok, y el último capítulo, pues que ustedes deben haber revisado y que deberán revisar con más profundidad a lo largo de esta semana, es el capítulo 79 que nos habla de la cardiología o el corazón en el deporte, en el ejercicio. Muy bien, entonces, dentro de este capítulo, ¿qué es a lo que le van a prestar atención? Primero, van a prestarle atención a cuáles son los cambios fisiológicos, los cambios normales que existen en el corazón del atleta. Es decir, ¿qué produce el ejercicio a nivel cardiovascular? Muy bien. Entonces, eso es algo importante. Otra cosa que van ustedes a evaluar son el electrocardiograma del deportista. ¿Qué características peculiares tiene? O sea, ¿qué vemos en un deportista, en un electro que pues no nos debe hacer preocupar o nada de eso? ¿Ok? Esa es otra cosa que también deberán evaluar. Van a revisar cómo se clasifican los deportes según el grado de esfuerzo cardiovascular que implican. ¿Ok? Existe una clasificación que es alfanumérica y ustedes van a revisar esa clasificación para que entiendan cuando ustedes dicen el paciente puede hacer un ejercicio moderado, ¿ok? ¿Qué deportes están dentro de esa categoría? ¿Ok? Entonces van a revisar esa clasificación de los deportes según el grado de repercusión funcional que tiene. Y por último, van a revisar qué contraindicaciones existen para la práctica deportiva competitiva desde la mira cardiovascular. El paciente tiene tal cosa cardiovascular, no debe ser un deportista. ¿Quiénes debemos decirle, sabe qué? Es mejor que usted no practique deporte porque tiene alto riesgo cardiovascular. ¿Ok? Entonces van a revisar eso, que es algo también importante y que tiene mucho que ver con la actualidad, porque ustedes pueden darse cuenta que no en pocas ocasiones se encuentran deportistas que padecen, que sufren por no haber sido bien asesorados o bien estudiados de algo que se llama muerte súbita en el deportista. ¿Ok?
Entonces, hasta aquí lo que tenemos que abordar esta semana. Si se dan cuenta, esos son temas bastante más clínicos que lo que hemos visto hasta ahora, pero pues no por eso menos importantes, sino por eso más sencillos. Muchas veces eso les complexifica un poco más. Sobre todo el capítulo de embarazo, reitero, embarazo es el capítulo más fuerte de esta semana al que le deben prestar mucha más atención. ¿Ok? Revisen con más profundidad lo que se les conversó en clase, que es lo que es lo más importante. Les daré material complementario para que ustedes puedan, de una manera más didáctica, revisar ciertas cosas relacionadas con embarazo que son útiles que ustedes conozcan, otras no tan útiles, pero como referencia las pueden tener. Y pues, dicho esto, pues quedaría dado que para la semana que viene, su evaluación es de lo que hemos visto esta semana y lo que vimos la semana anterior. Ok, en el transcurso de la tarde le envío a su compañera coordinadora distribución de temas porque la semana que viene empiezan a exponer ustedes hipertensión arterial. Entramos a lo que es hipertensión arterial y pues van a empezar a exponer de alguna manera pues lo que tiene que ver con esta patología. Bien, preguntas, señorita Ewes, señores. Hola. Doctor. Hola. Sí, señorita Salazar, creo que es usted. Sí, tenía una duda, porque en el libro hay una tabla donde habla de el embarazo está contraindicado en tales situaciones y el embarazo es de alto riesgo en tales situaciones. Entonces, hay diferencia entre, o sea, la estenosis aórtica grave sintomática y la estenosis aórtica grave asintomática. O sea, quería preguntarle por qué representa diferentes riesgos si ambas son estenosis aórticas graves. Bien, muy importante. La estenosis aórtica, la sintomatología nos da a nosotros un punto importante para el manejo. ¿Por qué? Un paciente que tiene síntomas con estenosis aórtica grave es un paciente que es extremadamente de alto riesgo, porque nos quiere decir que esa estenosis aórtica está teniendo una repercusión hemodinámica muy marcada. ¿Ok? En cambio, un paciente que tiene estenosis aórtica severa y no tiene síntomas o tiene muy ligeritos síntomas, incluso se le puede hacer hasta prueba de esfuerzo y si no tiene manifestaciones de gravedad, es decir, signos de bajo gasto o algo así, el paciente se puede esperar su cirugía y se le puede diluir hasta 1 año más. Es decir que las guías son muy claras en eso. El paciente con sintomatología que tiene una estenosis aórtica severa es un paciente de alto riesgo. El paciente con estenosis aórtica severa que no tiene síntomas es de un riesgo no tan alto como el otro paciente. Por ende, pues eso de ahí es importante tenerlo en cuenta. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque nosotros hablamos de severidad en función a algo numérico. Es decir, imagínese, por ejemplo, no sé, que yo digo, ay no, es que el zapato, no sé, el zapato talla 40 es grande. Usted dice, por ejemplo, eso. Claro, pero resulta que una persona usa 41, pero mide 2,10 metros. Y para él, pues, cuando lo relaciona con su superficie, pues es un zapatote, pues porque es una personota. Entonces, pues, así mismo pasa con el agujero de la estenosis aórtica o de la estenosis mitral. Normalmente eso lo cuantificamos, pero ¿qué sucede? Y a pesar de que lo indexemos a la persona, no necesariamente todos nosotros utilizamos el mismo porcentaje de apertura para poder cumplir nuestras funciones sin que llegue a haber alteración. Entonces, la única forma de poder saber si está repercutiendo o no esa estrechez orgánica es evaluando los síntomas. Y por eso es que nosotros vemos que si hay repercusión orgánica, repercusión hemodinámica, pues la persona está muy mal, porque quiere decir que en algún momento esa persona puede tener un colapso debido a esa estrechez. Ah, ¿no tiene síntomas? Bueno, pues podemos esperar un poquito más, porque aunque nos dice el agujero por su medida que está muy chiquito, pues realmente pues para el tamaño tal vez de la persona todavía funciona lo suficiente como para aguantarnos la cirugía. ¿Ok? Gracias, doctor. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Inquietudes? Muy bien.
Si no queda ninguna otra inquietud, pues damos por concluida la sesión de hoy. Estudien bastante. Esta parte de aquí vamos a tratar de enviarles al fin de semana a que hagan un taller para que ustedes primero tengan nota, que todos están preocupados por el tema de las calificaciones. Vamos a mandarles un taller para que discutan un poquito casos de, sobre todo embarazo, que es muy bonito, y pues les suba sus calificaciones y pues de paso pues podamos discutir algo en relación con esta temática, ¿vale? Entonces pues nada, estudien mucho, no se descuiden, ustedes son siempre los que abren la semana, así que la semana que viene pues son los que abren la evaluación y por ende pues son el espejo en el que se van a ver sus compañeros reflejados. Así que pónganle asunto a eso y pues nada, que les vaya muy bien, estudien mucho y pues motívense por la cardiología, es bonita. Y ustedes si le ponen bonita cara también van a poderla disfrutar, poderla aprender de la mejor manera, ¿ya? Pasen muy bien, comiencen bien la semana. Chau. Gracias, doctor. Doctor.